En este video repasamos 5 países que dejaron de existir durante el siglo XX. Y a decir verdad, nos quedamos cortos con respecto a los países que desaparecieron durante esta convulsionada centuria, por lo que nos damos el gusto de hacer un segundo video al respecto. ¿Quisieras conocer otros 5 estados que se extinguieron en este periodo? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Aunque actualmente solo existen 3 países soberanos en Norteamérica, ¿sabías que hasta 1949 había 4 de ellos? Terranova fue creado en 1907 en calidad de dominio del Imperio Británico como sucesor de la colonia de Terranova, la cual fue fundada a su vez en 1610. Esta colonia, basada en la actual provincia canadiense de Terranova y Labrador, habría obtenido cierta autonomía desde 1854, y a diferencia del resto de territorios británicos en el área, Terranova rechaza formar parte de la Confederación de Canadá en 1869, por lo que desde ese entonces se mantuvo como un territorio separado. En 1907, Terranova adquiere el estatus de dominio, es decir, que ya contaba con un gobierno directo elegido por los mismos habitantes del territorio, pero que formaba parte aún del Imperio Británico. Y como parte del mismo, incluso envió regimientos para combatir en la Primera Guerra Mundial, siendo su participación más notoria durante la Batalla del Somme. En 1931 se firma el Estatuto de Westminster, por el cual se convertiría en un territorio independiente del Reino Unido, junto con otros dominios como Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Sudáfrica, y que incluso contó con su propia moneda, el dólar de Terranova. Sin embargo, con la terrible crisis económica desde el crack del 29, Terranova suspendió su estatus de autogobierno para regresar a ser parte del Imperio Británico, por lo que también participaría en la Segunda Guerra Mundial. Al término de esta, se da un referéndum en 1948 en la que los habitantes de Terranova pudieron elegir entre continuar con el estatus de dominio o unirse a Canadá como se venía sonando. El resultado fue favorable para la segunda opción, por lo que desde 1949 es la 10ª y última provincia del país. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mapa de Europa cambió drásticamente, e incluso surgieron algunos nuevos y efímeros estados, entre los que destaca el Protectorado del Sarre. Y a decir verdad, desde el Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, se había creado el territorio de la Cuenca del Sarre como un mandato de la Sociedad de Naciones. Resulta que este territorio, que había pertenecido a Alemania, contaba con una alta industrialización y minas de carbón, por lo que los aliados vencedores, Reino Unido y especialmente Francia, pasarían a administrarlo vía la SN, lo que les daría grandes beneficios, claro está. Sin embargo, la identidad alemana jamás se perdió y tras el referéndum de 1935 acordado en Versalles, los sarrenses votaron abrumadoramente por regresar a ser parte de Alemania. Como ya se mencionó, tras la Segunda Guerra Mundial, el Sarre vuelve a obtener un estatus de autonomía limitada, esta vez en calidad de protectorado de Francia. En 1955 se vuelve a dar un referéndum en el que los sarrenses rechazan la independencia y optan por anexarse nuevamente a Alemania, en este caso a la Alemania occidental y capitalista durante la Guerra Fría, permaneciendo hasta la actualidad como el Estado Federado del Sarre. Probablemente, el dato más curioso del Protectorado del Sarre es que el país tuvo una esencia bastante deportiva, pues formó una comitiva para participar en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952. Asimismo, conformó su propio equipo nacional de fútbol, el cual participó fallidamente en las eliminatorias para la Copa Mundial de Suiza de 1954. De hecho, su peor resultado internacional fue un amistoso con Uruguay, quien lo goleó por 7-1 en 1954.
A diferencia de los estados anteriores, la República de Tanú Tubá sí estuvo basado en un pueblo, en este caso el tubano, caracterizado por su idioma túrquico relacionado a las lenguas de Asia Central, así como por profesar el budismo e incluso el chamanismo como legado del antiguo Imperio Mongol. Este desaparecido estado ocupó la esencia de lo que hoy es la República de Tuvá, uno de los 84 sujetos federales de la Federación Rusa. Tanú Tuvá sería establecido en 1921 con base en Tanú Urianjai, la cual fue una región histórica del Imperio Mongol que posteriormente fue anexada por la dinastía Qing. Tras el derrocamiento de esta última y el inicio del período republicano de China, el territorio caería bajo la influencia de Rusia. Y a decir verdad, más que un estado 100% autónomo, desde su creación se consideró junto a Mongolia como uno de los estados satélites de la Unión Soviética. Es decir, tras la Revolución Rusa, las tropas comunistas tomaron el control de Tanú Tuvá, comenzando así un periodo de colectivización de los cultivos dentro del país, cuya población era hasta ese momento mayoritariamente nómada. Sin embargo, el país tuvo su propia moneda y su idioma, religión y costumbres fueron respetadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Tuvá sería el primer estado en actuar oficialmente como aliado de la URSS contra la Alemania nazi y envió un contingente de 8.000 hombres, además de transferir gran parte de las reservas de oro en apoyo bélico. Esto generó una crisis económica por la que las autoridades tuvanas concluyeron en solicitar la incorporación de su país a la Unión Soviética, entrando en calidad de óblast autónomo en 1944. Un dato curioso de esta república comunista es que entre 1940 y 1944 gobernó la política Yertek Anshima Toka, considerada como la primera jefa de Estado no hereditaria del mundo moderno. Y aunque haya perdido su independencia, la esencia del pueblo tubano se mantiene intacta en la ya mencionada República de Tuvá dentro de la actual Rusia. Aunque actualmente Armenia y Azerbaiyán se odien y hayan sido los protagonistas de la última guerra internacional, ¿sabías que en algún momento fueron un solo país? La República Federal de Transcaucasia abarcó a estos dos estados más el actual territorio de Georgia y fue proclamada durante la Guerra Civil Rusa, es decir, durante el debilitamiento del control ruso sobre la región. Es así que el gobierno central declara el Comisariado Transcaucásico a fines de 1917, mediante el que se intentó mantener el control. No obstante, con el inicio de la Guerra Civil y la derrota rusa en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial, se aproximaba un nuevo peligro, el Imperio Otomano, quien amenazaba con ocupar algunas zonas pobladas por armenios y georgianos, según lo establecido en el Tratado Brest-Litovsk. Es así que sin el apoyo ruso garantizado, los tres países conforman la República Federal de Transcaucasia. No obstante, las desavenencias entre los líderes políticos de tres países tan diferentes acabaron con la federación en muy poco tiempo. En solo 5 semanas, Georgia proclama su secesión, seguidos por Armenia y Azerbaiyán, pasando los tres países a ser por primera vez repúblicas independientes. Esto significó que los otomanos pudieran avanzar y extraer territorios, sobre todo de Georgia, y a pesar de su derrota en la Primera Guerra Mundial, los transcaucásicos aguardaban otra amenaza: los bolcheviques, que resultaron victoriosos en la Guerra Civil Rusa, por lo que los tres países terminaron siendo anexados. En 1922 vuelven a unificarse en la República Socialista Soviética de Transcaucasia y no se separarían hasta 1936. Los kurdos son conocidos como el pueblo sin Estado de nuestros tiempos más grande del mundo. Sin embargo, en el pasado han existido ciertos estados basados en esta etnia, siendo el más reciente la República de Mahabad. Esta ocupó la región del Kurdistán iraní y su duración fue bastante efímera, al permanecer
como una república independiente por solo 6 meses. Todo comienza en agosto de 1941, cuando en la ciudad de Mahabad se forma un comité que reconoció los poderes de los jefes tribales, quienes a su vez reconocieron a Qazi Muhammad como presidente de un partido por la independencia de Irán. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irán es invadido por soviéticos y británicos que querían evitar que el país caiga bajo la influencia nazi. En el caso del territorio noroccidental de Irán, fue ocupado por los soviéticos, quienes llegaron a armar a las milicias kurdas, que eran mayoría en la región. Por su parte, los soviéticos tenían la idea de anexar el Azerbaiyán Oriental, provincia iraní de mayoría azerí, cosa que hicieron efectivamente en diciembre de 1945. Muhammad hizo lo propio aprovechando la sumisión de Irán y proclamó la República de Mahabad. Entre sus políticas, incentivó el idioma kurdo en la educación e instauró un gobierno conformado solo por kurdos que supervisarían los asuntos estatales y sociales. Como te imaginarás, Irán no se quedaría con los brazos cruzados y con el apoyo de Estados Unidos, con quien en ese entonces mantenía buenas relaciones, ejercen presión sobre la URSS para que retire sus tropas luego de terminada la guerra. Es así que con la promesa de concesiones petrolíferas en territorio iraní, la URSS se retira al poco tiempo, dejando desamparado al régimen de Muhammad, quien termina dimitiendo ante el avance iraní. Para marzo de 1947, varios líderes kurdos son ejecutados, incluyendo a Muhammad. Comienza así un nuevo periodo de represión del pueblo kurdo dentro de Irán, un golpe bajo para la esencia de este valeroso pueblo. En fin, estos han sido los 5 países que desaparecieron durante el siglo XX. ¿Conocías acerca de ellos? ¿Qué otro país conoces que no hayan sido mencionados ni aquí ni en el primer video? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadesebas.tv. ¡Hasta la próxima!